Dice la Escritura, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Leo una vez más. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La versión en inglés de la Biblia, la versión King James, dice, aquel que siendo amonestado endurece su cuello, será destruido de repente, y esto será sin remedio. Aquel que siendo amonestado endurece su cuello, será destruido de repente, y esto será sin remedio. El objetivo de este estudio es primeramente ver quién es el que reprende o el que amonesta al hombre. En segundo lugar, sobre qué se amonesta a los hombres, para qué amonesta, el que lo hace, que es Dios obviamente, y después ver las consecuencias de no atender las amonestaciones. Es un texto que tiene un tinte de advertencia, un tinte de buscar evitar un daño, de buscar evitar una consecuencia mayor sobre la vida de aquellos que escuchan su palabra. Pero es claro, el hombre que reprendido, el hombre que habiendo sido amonestado, dice la Escritura, endurece su cerviz. Después explicaremos a qué se refiere esto. De repente va a ser quebrantado y no va a haber medicina para él. No va a haber remedio después. Ya no va a haber alguna manera de escapar de todo ello. Y quiero ilustrar precisamente la realidad de estas palabras para después aplicarlo a las palabras de Dios, a la Escritura. Hablando del caso que sucedió en un país, precisamente hace ya 20 años de esto, en Colombia. Colombia tiene un departamento llamado Tolima. Tolima viene a ser el equivalente a un estado en nuestro país, en México, y dentro de ese departamento existe un pueblo de aproximadamente 28,000 personas de nombre Armero. Es el nombre de ese pueblo. Ese pueblo era próspero, estaba ubicado cerca de un volcán inactivo. Durante 400 años había permanecido inactivo, llamado el Nevado del Ruiz, que forma parte de la cordillera occidental de los Andes. A principios de 1985 y desde fines del 84, específicamente en diciembre, empieza a haber una inactividad inusual en este volcán. Empieza a haber una actividad que se consideraba fuera de lo común, muy fuerte para un volcán inactivo. Los científicos se alarmaron por el grado de actividad que tenía y alarmados por ello dan luz roja a los lugareños, indicándoles que era necesario evacuar el lugar. Obviamente las personas que vivían en la ciudad de Armero estaban a bastante distancia, no tenían peligro de lava, pero había otros peligros más que ellos no habían indicado, que no habían de alguna manera previsto hasta ese momento. Durante ese tiempo hubo constantes alarmas, constantes exhortaciones. Este volcán puede hacer erupción, este volcán puede estallar en cualquier momento, tiene una actividad que está impredecible, no podemos decir cuándo, sí, y cuándo no, va a hacer daño. Y entonces la gente se acostumbró a las llamadas, se acostumbró a las reprensiones, se acostumbró porque durante 4 o 5 meses hubo bastantes alarmas, todas ellas falsas. La gente ya escuchaba el radio, oían que había, haga de cuenta como aquí en nuestro volcán Popocatépetl, que también está amenazando, ¿verdad? Había alertas amarillas, había alertas rojas, pero nada realmente que vislumbrara algún desastre próximo. La gente estaba confiada. Comenta una joven de 16 años que fue sobreviviente de este desastre. Dice que a las 5:30 de la mañana del 13 de noviembre de 1985, a las 5:30 empezó a caer una pequeña arena, parecida como la arena del mar, muy suave, muy ligera. Ella se acordó también que había un olor muy característico como a sulfuro, un olor propio de los volcanes, pero
dice también que el sistema público de aviso, de alerta, de protección civil, como sería aquí, pues realmente le decía a la gente, bueno, mantengan la calma, esto ha estado constantemente sucediendo, no hay mucho que hacer. También Radio Armero, que era la radio que se encargaba de cubrir esta ciudad, dijo lo mismo. La familia entera, la familia de Slay, que es el nombre de la joven de 16 años, vieron la televisión, vieron las noticias, lo mismo que desde hace 5 meses, amenazas del volcán, pero el volcán nunca hacía realmente nada por hacer erupción, por lo menos eso parecía. La familia se fue a acostar tranquilamente a su cama. Entonces uno de sus tíos, dice ella, les dijo, vayan a la camioneta, súbanse, vámonos rápidamente de este lugar. Pero otro de mis tíos dijo, no te apures, hombre, no pasa nada, esto tiene mucho tiempo sucediendo. Uno estaba alarmado, otros no estaban tan alarmados. A las 11:05 de la noche, cuando la gente ya dormía, la luz se fue del pueblo. Mucha gente no se dio cuenta porque estaban ya dormidos a esa hora. Era un pueblo pequeño, un pueblo dedicado a la agricultura en parte también, gente que duerme temprano. Y a las 11:15, dice ella, el lodo comenzó a venir como una nube. El lodo comenzó a llegar de tal manera que no había realmente nada que hacer. Efectivamente, la lava no llegó a donde ellos estaban. El volcán hizo erupción de una manera silenciosa, pero el Nevado del Ruiz tenía un glaciar encima de él. Cuando empieza a salir la lava, aunque solamente el 10% del glaciar se derritió, provocó que toda la ceniza y la tierra que había en el camino hacia varias ciudades, como ahorita veremos en un mapa, generar un flujo piroclástico, que le llaman, que es una mezcla de cenizas, con piedras, con lava, con algunas cosas, y eso provocó que grandes cantidades de lodo llegaran directamente hasta la ciudad de Armero. El lodo viajaba a 160 kilómetros por hora, no había mucha posibilidad de hacer nada, porque fue algo totalmente inesperado. La gente gritaba, el mundo se está acabando, es lo que gritaba la gente. Dice esta mujer, esta joven, que ellos habían corrido por las escaleras hacia arriba, a la terraza, pero estaban viendo cómo otras casas se colapsaban por la fuerza del lodo. Entonces dice, corrimos fuera y iba junto conmigo mi abuela, pero mi abuela tenía una operación reciente y no podía correr. Un amigo mío me tomó de la mano y prácticamente me arrastró a toda velocidad corriendo de ese lugar hacia un punto alto donde el lodo no pudiera llegar. Vi hacia atrás y vi a mi abuela, a mi tía y a otro familiar, a una prima, que se abrazaban unos a los otros porque no podían correr ni escapar del lodo. No quiero parecer egoísta, dice ella, pero solamente pensaba en salvarme a mí misma en ese instante y corrí. El lodo me hubiera agarrado si no hubiera corrido lo más rápido que hubiera podido. Llegué a la colina, al punto alto, y vi cómo mi ciudad desapareció en 15 minutos. En ese instante, el volcán, con la lava que derritió el hielo y que hizo el flujo de lodo, ocasionó que un río llamado Lagunilla se desbordara y el flujo que traía la lava, con el agua que venía, con el río que se desbordó, provocó avalanchas de lodo. Es un lodo, comentan los geólogos, que provoca que se pierda la fricción en la piel. Otra mujer comenta, dice otro testimonio, cuando el lodo te llega, te embarra, te sumerge, no puedes hacer mucho para escapar porque te resbalas. Si quieres correr, te resbalas, aunque quieres correr a toda velocidad, te patinas. Si quieres agarrarte de alguien, se te resbalan las manos, se te resbalan los brazos. Es un lodo muy especial, tiene la textura como del concreto cuando está para vertirse en una columna. Es muy pesado, pero a la vez es muy resbaladizo. Continuó esta joven. Poco tiempo después, cuando estaba en la ciudad de Guayabal, donde había sido ya, ella estaba recluida para atenderla, dice, limpié el lodo de 29 personas, pero no pude reconocer a ninguno de mis familiares. Y dice esta joven, estas son cosas de Dios. Otro hombre en el hospital Mariquita, un joven industrial llamado Efrén Torre Vergara, recuerda que había sido atrapado por el lodo. Dice, era algo parecido a una licuadora, como cuando una licuadora da vueltas sobre un flujo espeso y empieza a hacer círculos que funden a la persona. Dice, afortunadamente, yo estaba en la parte externa de ese remolino y me aventó hacia afuera el lodo.
Cuando me aventó hacia afuera, dice, pude limpiarme un poco y pude correr hacia un coche, que el cual pude echar a andar, tenía las llaves puestas por alguna otra persona que había querido escapar y que no había podido alcanzar, y pude escapar hacia una colina. Dice, este es un caso típico de personas que tienen suerte. Dice, pero no todos tienen suerte. Hubo el caso también de María Alicia Muñoz Corredor, quien vio cómo sus hijos flotaban como pequeños corchos y gritaban encima del lodo cuando el lodo estaba moviéndose y tragándose todo. En la superficie del lodo, dice, 2 veces alcanzó a agarrar la mano de su bebé para intentar sacarlo del flujo del lodo, pero las mismas 2 veces el lodo se le hizo que se resbalara la mano de su hijo y simplemente vio cómo se hundió y jamás volvió a saber de él. Ellos fueron advertidos y 21,000 personas de las 28,000 que habitaban el pueblo, más otras 4,000 de poblados vecinos, fueron destruidas. Hoy Armero ya no existe. Armero es una ciudad que existió hace 20 años. Ellos fueron advertidos, pero como vieron que no venía un juicio, como vieron que no había una consecuencia por lo que se les decía, se confiaron. Y cuando llegó el momento de la destrucción, ya no pudieron escapar. 3/4 partes de un pueblo entero quedó destruido en lo que es conocido hasta hoy como una de las tragedias más grandes en Sudamérica y la más grave de Colombia en toda su historia, solamente por lodo que salió de un volcán. Quiero mostrar algunas imágenes para que pueda quedar más claro lo que sucede, lo que sucedió en el caso de Colombia en Armero. Aquel que siendo reprendido endurece la cerviz de la Escritura, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo que vemos aquí es una imagen. Al centro se ve el Nevado del Ruiz, está el volcán, es un diagrama geológico. En la parte roja se ve hasta dónde llegaba la lava. En la parte amarilla, el círculo que está al revés, era hasta dónde podía llegar un moderado flujo del flujo piroclástico, de la lava mezclada con ceniza y otras sustancias. Y como usted puede ver, Armero, a la mano derecha, de donde usted está, estaba bastante lejos. Estaba aproximadamente a unos 10 millas, según la escala que tenemos acá, 16 kilómetros del lugar donde había peligro. Pero en café se nos muestra el alto riesgo por el flujo de lodo que podía haber en caso de que el volcán erupcionara. Ellos pensaron, no queremos que pase, si pasa pues nos vamos a dar cuenta, estamos muy lejos, no hay problema. La siguiente, por favor. Esto que ve usted aquí es el río del lodo que quedó después. Todo esto que ve usted ve el tamaño de los árboles, son pinos grandes de 8, 10, 12 metros de altura, y todo lo que está en medio es el lodo, que descendió a una velocidad increíble y no tuvo tiempo la gente de hacer nada. El que sigue. Esto es la ciudad de Armero, quedó destruida literalmente. Usted puede ver las casas que están a la mitad. Esa casa que usted ve arriba solamente se le ve una parte del techo, quizás medio metro. Todo lo demás quedó sepultado por lodo. El nivel de tierra en Armero subió aproximadamente 2 metros, pero es lodo, no es agua. La que sigue. Aquí vemos otra imagen más, cómo las casas fueron destruidas. Parece que ahí pasó un avión con bombas quizás o algo. Todo quedó destruido, quedó deshecho. La gente estaba dentro de sus casas durmiendo. La que sigue. Es una foto más de una panorámica desde el helicóptero de Armero. La destrucción, las casas. Vemos otra igual exactamente. Y vemos cómo el lodo tapizó literalmente todo. Esta foto ya tiene algunas semanas después, ya que se habían hecho algunos arreglos. En esta igualmente también es otra imagen de lo mismo. La que sigue, por favor. Es otra imagen desde más lejos de cómo el panorama quedó cambiado. Usted puede ver esta etapa llena de lodo, mientras que a los lados, específicamente es donde estaba la ciudad, a los lados no cayó. ¿Coincidencia? ¿Cree usted? La que sigue. Aquí ve un hombre que está en los escombros buscando a alguna persona. La gente literalmente estaba debajo de los escombros, aunque fuera un pueblo pequeño, fue un desastre muy grande. La que sigue. Aquí ve usted a una persona que la están sacando llena de lodo. Esta persona tiene muy poco lodo realmente, por una persona que la está rescatando después de algunas horas, esto fue al siguiente día, de que había caído el flujo a esta ciudad. La que sigue. Este es un hombre que está lleno de lodo, ya está semilimpio, es un lodo que se pega,
parece que tiene pegamento, se adhiere a la piel de manera muy firme y lastima la piel porque es ceniza, produce infecciones, produce ronchas, etcétera. La que sigue. Aquí ve usted a una niña. A la gente que estaba llena de lodo, que había sido sepultada literalmente y que pudo escapar, tenían que lavarla repetidas veces con agua para hacerle caer el lodo de la cabeza, de la cara, de las manos. La persona no podía lavarse porque el mismo lodo que tenía en su mano le incapacitaba para lavarse y además no había mucha agua disponible. La que sigue. Aquí ve personas que vienen saliendo, algunos de los sobrevivientes, maltrechos, llenos de lodo, semidesnudos, estaba la gente durmiendo en ese momento. La que sigue. Aquí usted a una persona con un rictus de dolor, vamos a hacerla más grande, la están lavando, le están sacando ceniza de los oídos, la ceniza es rasposa, tiene una textura áspera. Las personas tenían que ser literalmente tratadas como niños, no podían ellas mismas limpiarse por el dolor que les causaba. Siguiente. Aquí ve usted una imagen de la tragedia, una persona que pareciera como que estuviese nadando en ese momento, está sepultada en el lodo, así quedó, ya no pudo moverse, simplemente quedó sepultada y quedó muerta bajo el flujo que llegó de manera inmediata. Siguiente. Aquí ve usted un pie saliendo de un montón de costales entre lodo, de una persona también que quedó sepultada. Siguiente. La gente en Éxodo, cuando se les dijo salgan, cuando se les advirtió acerca del peligro, no quisieron hacer caso. Ahora ya no había más que huir, ya que no había más que hacer. El volcán siguió haciendo todavía dando avisos de erupción, ya no volvió a pasar nada, pero la gente había aprendido la lección demasiado tarde. La que sigue. La gente tenía que ser echada literalmente en máquinas, los cuerpos. Usted ve el cuerpo de un niño ahí echado en un bulldozer y dos personas, la gente usted puede ver al fondo tapados con máscaras por el hedor de las personas que estaban ya en descomposición por el lodo, lo cual acelera la descomposición del cuerpo, la humedad. Familias enteras perecieron. No había quien identificara a veces a los muertos. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Después hubo muchas recriminaciones de si pudo haberse evitado, de si los geólogos fueron incompetentes, de si también si la gente fue muy confiada, se echaban la culpa unos a otros. Se presentaron fumarolas, clara evidencia de lo que se gestaba en un futuro no muy lejano, nada más que no se podía saber cuándo. Simplemente fueron advertidos, se la jugaron y perdieron. Pero Dios no se equivoca, ni da falsas alarmas. Si Él dice algo, es seguro que va a suceder. No se va a equivocar. Los geólogos sí se equivocan. Ellos durante 5 meses pasó mucho tiempo en el cual no hubo. De igual manera, cuando Dios amonesta y cuando Dios nos advierte acerca de un peligro que está por venir, es porque precisamente está por venir. Y si no pasan las cosas, no es porque Dios se equivoque, es simplemente porque Él tiene paciencia, esperando que el ser humano se vuelva de su mal camino, de su pecado, se arrepienta, para que pueda evitar la destrucción. La manera en cómo Dios reprende al hombre, en cómo le hace entender su voluntad, en cómo le habla acerca de lo que debe y no debe de hacer, es muy variada. Y la Biblia siempre habla acerca del camino del hombre, en sentido de una reprensión cuando vive mal. Vamos a ver Proverbios 6:12. El hombre malo, dice la Escritura, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No habrá remedio. Y habla de ciertas características: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, ¿verdad? Las personas que con su boca maldicen, injurian, perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, habla de símbolos, de gente que es dada a hablar con sus manos, con sus pies, que se vale mucho de las señas para insultar, para hablar en doble sentido, que hace señas con los dedos también. Mucha gente es dada a hacer señas con sus dedos.
Perversidades, dice, hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Gente que con su boca siembra intrigas, siembra chismes, siembra dificultades entre familiares, en matrimonios, en el trabajo, entre vecinos. Dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. De repente llegará. Porque está tan absorto en su maldad y en su pecado que no va a tener oídos para escuchar la voz de Dios cuando Él lo reprenda. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No habrá remedio. La población de Armero fue advertida, pero creyeron que no había mucho peligro. Fueron quebrantados, fueron destruidos y no hubo remedio para ellos. Ya no se pudo hacer nada después. Aunque fueron rescatistas, fue gente de Estados Unidos, fue gente de México, a 2 meses del temblor que pasó aquí en México, ya no se pudo hacer nada. La gente estaba muerta, mucha gente murió después de complicaciones por el lodo, por muchas cuestiones. 21,000 personas murieron en 15 minutos. 15 minutos. ¿Cómo es que Dios amonesta al hombre? La Biblia dice que Dios, de muchas maneras, habla al ser humano para que él no venga a recibir un mal. Dios, de una y de otra manera, aunque no vengas a un lugar como este, aunque no conozcas la Biblia, aunque no recibas la reprensión de alguien que conoce de Dios y que te hable directamente, Dios sabe cómo hablar. La Biblia dice en Jeremías, el que hizo la boca no hablará, y el que hizo el oído no oirá y entenderá, el que hizo el corazón del hombre no verá el pensamiento del ser humano. Dios sabe todo, y Él de muchas maneras habla. Y yo quiero mostrarte algunas de las formas a través de las cuales Dios habla al ser humano para evitar que éste sea destruido. La semana pasada hablamos del infierno, y también hablamos, dos estudios dedicamos a hablar del infierno, porque es precisamente el castigo eterno. Y como lo veíamos aquella vez, Dios no quiere, Dios no desea que usted vaya al infierno. Dios no lo desea, por eso Él amonesta y amonesta constantemente, a fin de que nunca venga ese daño. ¿Cómo amonesta Dios? Dios amonesta a través de los sueños, es muy común. Vamos a ver Job capítulo 33, versículo 14 al 18. Dice la Escritura, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios habla a través de los sueños. Por sueño, dice la Escritura, en visión nocturna. ¿Qué es visión nocturna? Es cuando usted de una, de otra o cualquier otra manera entiende cosas que Dios le pide simplemente por traer a su mente alguna amonestación, alguna cosa que Dios quiere que usted sepa, que usted entienda. Y hay gente que por sueños ha recibido muchas amonestaciones de Dios. Hay gente que sueña, por ejemplo, que su vida está en el lodo, en el fango, en aguas negras, por ejemplo. Sueña cosas horribles que tienen que ver con la inmundicia. Bueno, la Biblia habla y toma el pecado como la inmundicia, algo sucio, algo que tiene que ver con la podredumbre, con algo que es horrible, horripilante de ver, de tener. Mucha gente se sueña su vida que está así, en medio de ello. Bueno, Dios te está hablando, tu vida está mal, vives en tus pecados. Déjalos, no sigas dentro de esa inmundicia, apártate de ella. Hay gente que Dios le habla también y le señala cosas con respecto a sus familias, con respecto a su manera de proceder, tienen pesadillas a veces. Todo eso son simplemente premoniciones, son cosas que Dios le habla al ser humano. Así pasó con Nabucodonosor. Dios le dio un sueño a Nabucodonosor, usted lo puede leer allí en Daniel capítulo 4. Él tuvo un sueño donde hubo un sueño que él no entendía, hubo un hombre que se lo explicó, Daniel, y por un tiempo temió, porque él sabía que Dios le estaba hablando. Pero después de un tiempo se le olvidó lo que Dios le decía, volvió a hacer lo mismo que Dios le había advertido que no hiciera, y entonces vino el juicio a la vida de Nabucodonosor.
Dios habla por sueños. Dice, pero el hombre no entiende. Vamos a volver a poner el mismo texto en el verso 17. Y aquí también dice, ¿para qué lo hace Dios? Es muy importante. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Para quitar al hombre de su obra. ¿Cuál es su obra? Sus pecados. Para apartarte de tu mal camino, para apartarte de tu mal proceder y para apartar de tu vida la soberbia. Que no pienses como los que vimos aquí, de la ciudad de Armero, a mí no me va a pasar, yo soy muy listo, yo sé hasta dónde. No digas eso, no seas soberbio, porque si Dios te amonesta es porque estás en un peligro grave, precisamente para que no recibas un daño. Detendrá, dice el verso 18, su alma del sepulcro. Detendrá su alma del sepulcro. Él ve que tu vida va a la condenación, a la destrucción. Entonces Dios te habla para apartar tu vida de la destrucción eterna, del sepulcro. No habla de la muerte, porque Dios no ha evitado que ningún hombre muera por ninguna amonestación. Habla de la muerte eterna. Dice, y su vida de que perezca a espada. Habla de destrucción, de una destrucción calamitosa, ¿verdad? Como sería que alguien muriera de manera violenta a través de una espada. No es lo mismo que alguien muera de manera natural, a que alguien muera por una espada de manera violenta. ¿Cómo más habla Dios al hombre? También Dios habla a través de enfermedades o de tragedias. Vamos a ver Job 33, verso 19, este mismo capítulo. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Esta es continuación. El texto comenzaba diciendo, en una o en dos maneras habla Dios. Una es por sueños y una segunda, dice aquí Job, que también sobre su cama es castigado, la enfermedad. Las enfermedades no siempre son maldiciones. Hay gente que quiere reprender y a todo le pone nombre de demonio, demonio de enfermedad. Bueno, a veces pudiera llegar a ser en casos como los de Cristo, que tenía un discernimiento espiritual, lo entendía. Pero a veces la enfermedad viene de parte de Dios, para quebrantar tu soberbia, para quebrantar tu vida. Apenas platicaba un matrimonio, una familia, caso típico mexicano, una mujer que durante muchos años vivió con un varón alcohólico, irresponsable, que la golpeaba, que nunca proveía para su casa, que no era ni siquiera un hombre en su casa porque no daba nada absolutamente. Y poco tiempo después, este hombre se enferma de cirrosis hepática y aparte le da hidropesía. Empieza a inflamársele el vientre de líquido que retiene, tienen que drenárselo cada semana, si no el hombre le explota en su vientre. Y ahora el hombre con esta enfermedad, ahora quiere buscar de Dios. Ahora ya entendió que está mal, ahora ya quiere hacer cosas bien en su familia. Tristemente ya llegó la calamidad a su vida, es simplemente la consecuencia. Pero esto es una muestra de cómo la enfermedad puede hacer que el hombre recapacite en sus ideas. También la enfermedad tiene la finalidad de sentar al hombre para pensar en lo que está haciendo. A veces el hombre metido en sus rutinas, en el trabajo, hay que pagar la luz, el teléfono, el agua, el gas, está afanado buscando el dinero y se olvida de la situación de su alma. Su vida, que es un ser que tiene necesidad de Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces se abstrae en su mundo, se olvida que hay un Dios y vive como si solamente él fuera un ser de carne y hueso. Y Dios ve que su alma va a la destrucción. Quizás no tiene una vida escandalosa, o quizás sí. Quizás no tiene pecados muy graves, o quizás sí. Pero simplemente Dios te marca un alto. Ya que tú no quieres pensar y meditar en mí, pues te voy a poner en tu cama para que pienses y medites en mí. Para que ahí tengas tiempo de meditar y de pensar. Y Dios te está hablando. Piensa, ¿qué estás haciendo con tu vida? Te acabaste tu salud por estarte afanando, trabajando como un asno prácticamente, hay 20 horas al día, ¿verdad? Por tener a veces lujos que no necesitas y que no requieres, porque no quieres vivir de manera normal, sencilla y tranquila, simplemente, teniendo abrigo y sustento. Con esto estemos contentos. Y la gente se acaba su salud, se acaba su vida, y viene la consecuencia después, la enfermedad. Bueno, en su cama es castigado, dice el texto, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. ¿Has visto que hay gente que llega a aborrecer la comida?
Cuando está enferma ya no quiere comer, como que se quieren dejar morir. Ya no quiero nada, ya quiero descansar, porque están totalmente destruidos internamente. Dios quiere que pienses y que medites. Y su alma, la comida suave, aún aquellas comidas que quizás eran las comidas favoritas, predilectas, una vez que la persona está sufriendo en una cama por una enfermedad, ya no tienen un sentido para ella. No, ¿para qué quiero esto? ¿De qué me sirve? Mira cómo estoy. Mírame. Sus huesos empiezan a aparecer. A mí se me imagina aquí como una persona enferma de SIDA quizás, o de un cáncer de esos que consumen el cuerpo y que dejan a la persona literalmente en los huesos, como esos niños de África que únicamente parecen esqueletos andantes, esqueletos vivientes. Su alma se acerca al sepulcro, dice. ¿Pero para qué lo hace Dios? Para hablarte, para que entiendas, para que comprendas que eres un ser humano finito, que te vas a morir, que no vas a vivir mucho tiempo, que aunque juntes lo que juntes no te lo vas a llevar y que debes buscarlo a Él porque Él es tu necesidad principal. Dios lo hace por amor. O a través de tragedias. Ahorita acabamos de ver algunas fotos. Yo acabo de darles un testimonio de lo que pasó en un lugar. Eso nos habla también. Ah, sí es cierto. Dios también nos amonesta, así como les pasó a ellos. Ellos no quisieron oír y recibieron una consecuencia que les hizo perder sus vidas. Perdieron familias enteras. Hubo gente que se suicidó después. Un hombre que había quedado sin manos, sin piernas y sin un brazo. Dice en su testimonio, otra persona, que cuando supo que toda su familia había muerto, él se cortó la garganta y se mató, se suicidó. Dice, ¿para qué quiero vivir? Toda mi familia se murió, estoy yo solo, no tengo piernas, me falta un brazo, ¿para qué quiero la vida ya? Con la mano que le quedaba bien, se cortó la garganta, se cortó la yugular y se murió en pocos minutos. La destrucción llega y a veces no hay remedio. Otra manera más como Dios amonesta al hombre es a través de la Biblia. Primero hablamos de medios naturales, sueños, enfermedades, o ves la enfermedad de un familiar también. ¿Se da cuenta usted que la gente usualmente, o quizás tú mismo evitas, ver a los enfermos? La gente evita los hospitales, la gente evita los velorios, la gente evita donde hay dolor y donde hay aflicción, porque ver a esa gente sufriendo le trae a él una idea: yo también puedo estar un día allí. Y la gente no quiere pensar en eso. Quieren imaginarse que a ellos no les va a pasar porque no lo piensen. Creen las teorías orientales de que si no piensan en ciertas cosas no les van a venir. Entonces prefieren no ir a esos lugares para no deprimirse. Y así tú puedes ver gente que tiene familiares enfermos y nunca los van a ver, nunca los van a consolar, a visitar, porque se deprimen, porque son egoístas, porque saben que sus vidas también están mal y saben que si ellos se vieran en esa situación, quién sabe qué pasaría con su estado de ánimo. Se sienten mal. Dios también habla a través de la Biblia. Éxodo 20, verso 20. Después de los 10 mandamientos, Moisés responde al pueblo esto: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué dio Dios los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Les dijo a Moisés: no temas, Dios no vino a destruirte. Aunque tú ves aquí el monte humeando, aunque ves los truenos que están rugiendo, aunque oyes el sonido de la trompeta que sube y que sube y que la voz de Dios habla como un trueno, no temas, porque Dios vino a probarte, no a destruirte, vino a probarte, para que su temor esté delante de vosotros, para que tengas temor de Dios. Dios dejó este libro para que tú lo puedas leer, para que lo puedas consultar, para que tengas temor de Dios. ¿Para qué es eso? Ahí lo dice claramente el texto: para que no pequéis, para que tu vida sea parte de todo lo que destruye tu alma, para que tu vida sea parte de la condenación eterna. Y Dios te habla a través de la Biblia, ya sea que vengas, escuches, ya sea que tú la leas, ya sea que escuches un mensaje, de alguna manera Dios te habla y te amonesta. Ahorita leímos un texto: el hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y después de ver las imágenes, el texto cobra vida. Sí es cierto, Señor. Y tú me estás amonestando a mí también, que deje mis pecados, que deje esto, que haga lo otro, que perdone, que restituya, etcétera, etcétera. Si yo no hago caso, también va a venir sobre mí el quebrantamiento, porque Dios no hace acepción de personas. Y como juzga a uno, también juzga a otro igualmente. También Dios amonesta a través de sus siervos. Jeremías 7, 25.
desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Dice la Escritura que al pueblo de Israel, desde los tiempos que habían salido de Egipto, primero a través de Moisés, luego a través de los que siguieron de Josué y todos los que le siguieron a él estuvo enviando desde temprano, dice la Escritura, y sin cesar, constantemente, uno tras otro. Dice, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, otra vez dice la palabra que estamos ahorita estudiando, endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Dios te amonesta, Dios te habla por una persona, te habla por otra, te quiere apartar del pecado. Es importante que un siervo de Dios te va a buscar apartar de aquello que desagrada a Dios y te va a buscar llevar a aquello que agrada a Dios. Si una persona dice que es siervo de Dios pero te lleva al pecado, pues no es siervo de Dios, es siervo de Satanás, porque hace exactamente lo contrario de lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. No, los siervos de Dios apartan al pueblo de su mala obra, lo guían a la justicia, a la rectitud, a la santidad. Dice, pero ellos no escucharon, no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hicieron más mal, vieron las amonestaciones, pero como a lo mejor no pasaba nada inmediatamente, como a lo mejor no había una consecuencia inmediata, decían, bueno, quizás no es tan urgente, quizás no es tan importante, tal vez tenemos oportunidad, yo creo que a lo mejor solamente es para espantarnos, quizás Dios es misericordioso, y ya vimos cuando hablamos acerca del tema del infierno, que no, que la misericordia de Dios no es que Él pase por alto el pecado, sino que Él ha mandado los medios para apartar al hombre del pecado, no que Él lo pase por alto, sino que Él te da los medios necesarios, la Biblia, ¿sí? El Espíritu Santo, Cristo, para que tú vivas lejos, apartado del mal y haciendo lo que es justo. De otra manera no puede haber amonestación cuando no hay medios de apartarse del daño. Otra forma a través de la cual Dios amonesta es por medio del castigo o las consecuencias que vienen sobre otros. Proverbios 21:11. Dice la Escritura en este texto, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. La idea aquí es una. Hay personas que aunque sean simples, el simple en Proverbios es definido como la persona superficial. Por ejemplo, pues Dios es amor, hombre, pues ya, ¿para qué me preocupo tan? Ese es el simple, el que no le da peso a las palabras de Dios. El que puede ver una amonestación de juicio y dice, bueno, pero es que a mí no me va a llegar porque yo soy bueno. Pues yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy homicida. Ese es el simple, el que minimiza las palabras de Dios y las reduce a sus términos. Bueno, aún el simple, cuando ve que el escarnecedor es castigado, ¿quién es el escarnecedor? Es aquel que hace burla de los juicios, el que escarnece, ¿verdad? Cuando el escarnecedor es castigado, dice, el simple se hace sabio. ¿Cuál es la idea de este proverbio? Se adquiere sabiduría y amonestación a través del castigo que vienen sobre otras personas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niño, tendría quizás, no me acuerdo, 8 o 9 años, y me acuerdo que otro niño, compañero mío, que era muy desobediente con sus padres, yo no me quedaba muy atrás, yo no estaba instruido en las cosas de Dios. Y yo me acuerdo cómo a ese niño le pasó algo muy grave, una enfermedad, le pasó algo muy terrible, y yo automáticamente lo ligué, sin que nadie me dijera nada, fue mi pensamiento de un niño. Y yo pensé, a los niños que desobedecen a sus padres, Dios los castiga. Y yo entendí eso. Y yo por ver eso, sin que me hablaran de la Biblia, sin que me amonestaran, sin que me advirtieran nada, yo por ver eso, yo obtuve una amonestación en mi propia vida. Yo dije, si yo también soy desobediente a mis padres, también Dios me va a castigar a mí. Y tuve un temor, porque dije, Dios sí castiga, Dios sí castiga. Yo empecé a ver cosas. La Biblia habla de un caso de unas personas llamadas Ananías y Zafira. Si usted quiere leerlo, puede luego verlo en Hechos 5. Era un par de personas que siendo cristianas, o más bien fingiendo ser cristianas,
querían obtener gloria delante de los hombres, pero también querían la gloria de Dios. Dios los descubre mintiendo dentro de una congregación cristiana, la primera que estaba fundándose en el Nuevo Testamento, y Dios simplemente los mató, los fulminó delante de toda la gente. Y cuando la gente vio eso, dice la Escritura, que vino un grande temor sobre toda la congregación. ¿Qué pensó la gente? Dios castiga el pecado. Dios no tolera el pecado dentro de su iglesia. Dios castiga. Dios destruye la vida del pecador cuando éste quiere traer su pecado dentro de los lugares los cuales Dios ha determinado para santidad, para justicia y para verdad. Y dice la Escritura que cayó un grande temor. Y si alguien andaba ya pensando en su corazón en hacer alguna otra maldad, en cometer alguna otra impiedad, ya lo va a pensar 2 veces, porque se va a acordar a Ananías y Zafira. Acuérdate lo que les pasó. Mejor no, mejor me detengo, porque no puedo engañar a Dios. No puedo ocultarme de Él, ni puedo fingir algo. Dios permite que a través del castigo de otros, tú aprendas. Apenas pasó lo del tsunami en Asia en el 2004, en diciembre. Tiene 6 meses de este desastre. También pasó lo mismo. Un temblor. Nadie hizo nada. Nadie pensó lo que iba a suceder. En menos de 2 horas, 250,000 de personas habían perecido. Mucho mayor que lo que acabamos de ver aquí. 250,000 de personas habían perecido totalmente. Ahogados por el agua, o golpeados por objetos que el agua traía, o simplemente arrojados a las piedras y despedazados. Fueron reprendidos, había advertencias, nadie se preocupó, nadie hizo caso. No, para que eso pase, no, eso va a ser en mucho tiempo. Yo creo que no, va a ser después. Si ya se te ha reprendido, si ya se te ha advertido, es porque el juicio viene. A mayor cantidad de reprensiones, el juicio se acerca más. Cada reprensión acerca el juicio más y más y más. La paciencia de Dios es grande, pero no es eterna, no es infinita. Otra manera en la cual también Dios amonesta es a través de su providencia. La providencia de Dios son las circunstancias que Dios permite que sucedan para que tú entiendas algo. Por ejemplo, hay gente que dice, es que traigo una racha de mala suerte. Hay gente que dice, es que tengo que ir a hacerme una limpia, por ejemplo. Son términos coloquiales. ¿Qué están diciendo? Me está yendo muy mal. Me pasó esto, me pasó aquello, perdí lo otro, me quedé sin trabajo, me hicieron un fraude, yo no sé. Rachas de mala suerte. ¿Qué hace eso con el hombre? Quebranta su soberbia. Eso quebranta porque el hombre ve que no tiene nada seguro. El hombre ve que si las circunstancias cambian ligeramente en su vida, todo aquello en lo cual él tenía puesta su confianza, su dinero, su bienestar económico, su salud, en un momento se le acaba. Se acabó, punto. Entonces el hombre se pone a temblar porque ve que no tiene seguro nada. Dios, a través también de esos medios, permite que el ser humano sea humillado. El México de hoy no es igual que el México de hace 12 años, en el 93, 94 todavía, cuando había flujos de crédito muy grande. Cualquier persona con la mano en la cintura podía comprarse un coche nuevo, aún sin tener dinero para pagarlo. Podían comprarse terrenos, casas, podían gastar infinidad de dinero con tarjetas de crédito, porque los créditos eran muy baratos. Y la gente se llenó de soberbia y creían que habían ganado el mundo ya. Y la gente empezó a comprar. Luego vino una devaluación terrible que todos recordamos, de diciembre del 94, y de repente el dinero ya no valía, sino quizás la 10ª parte de lo que valía antes. Y vino una crisis muy grave. Mucha gente se suicidó, mucha gente destruyeron sus familias, muchos más perdieron sus negocios, sus trabajos, quedaron en la miseria de ser gente a veces rica, quedaron como pobres en muy pocos días por una crisis. ¿Qué es eso? Dios humillando a un pueblo que vive en su soberbia. Ya estaba ensoberbeciéndose el pueblo de México, ¿verdad? Había mucho dinero. Dios le dijo, espérate, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No vas a ser feliz porque tengas esto o aquello. Precisamente, otra forma a través de la cual Dios también habla, es cuando Dios te permite tener logros. Hay gente que triunfa en la vida por periodos. ¿Sí? Hay un tiempo en su vida en el cual le fue muy bien, ganó muy bien en su negocio, tuvo un trabajo muy bien remunerado, emprendió una empresa y dice, Dios me bendijo mucho.
Pero mucha de esa gente que yo conozco hoy ya no es ni la sombra de lo que algún día pudieron tener. ¿Por qué permite Dios eso? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 2, verso 3. Propuse en mi corazón, dice el predicador, agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Salomón, un hombre rico, sabio, famoso, todo lo que muchos quisieran tener, ¿verdad? Y que no alcanzan a tener en esta vida. Él dice, no voy a negarle a mis ojos nada. Y si había alguien que podía decir esa frase y cumplirla, ese era Salomón. Algunos estudiosos de la Biblia, pensando en lo que Salomón tuvo, en las riquezas tan grandes que tuvo, han llegado a pensar que no ha habido ni habrá jamás un rey que tenga la riqueza que Salomón poseyó. Tanta era la riqueza que Salomón poseía, que dice la Escritura, que la plata no se apreciaba. Prácticamente la gente menospreciaba, tiraba la plata, no servía, solamente se valoraba el oro. Era tanta la riqueza y la gloria que había en el reinado de Salomón, que la gente menospreciaba aquello que para otros sería de grande estima, como la plata, por ejemplo, la cual es muy valiosa, pero en aquellos tiempos no valía tanto. Y Salomón dijo, bueno, pues no voy a negarle nada a mis ojos. Todo lo que se me antoje, lo voy a obtener. Todo lo que desee mi cuerpo comer, mi paladar saborear, no había límites. Si quería una comida de un país lejano, la mandaba a traer, eso no era problema. Había siervos a su disposición, había naves, había barcos, había carros, tenía buena relación con todos los países que estaban a su alrededor, nadie le negaba nada. Aún venían de países extranjeros para escucharlo y para ver la gloria de su reino, de tan famoso que era. Hice todo eso, dice Salomón, pero después que hice todo, después de construir lo que construí, tardó 14 años nada más en hacer su casa, sin límite de recursos. ¿Qué casa se habrá hecho, verdad? Para que tarde en construirse 14 años sin parar, con los mejores materiales. Dice, pero después, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Dice después, el texto ya no está aquí en el verso 4 o 5, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? ¿De qué ayuda? ¿En qué beneficia al hombre? Porque el hombre va a su morada eterna. Y sí, construí mi palacio, pero cuando me muera mi palacio se va a quedar ahí. Pues sí, hice relaciones comerciales con 30 reyes de muchos países muy grandes, pero cuando me muera no sé si el que venga detrás de mí va a ser diligente y va a mantener esas relaciones o las va a echar a perder. No lo sé. Dios permite que el ser humano tenga a veces logros, que tengas dinero, que tengas fama, que tengas renombre quizás, para que después que lo tengas entiendas y digas, bueno, ya lo tengo, ¿y ahora qué? Sigo siendo igual que antes. Pues sí, ya tengo dinero, pero sigo siendo el mismo ser humano, miserable, vacío, sin paz, sin amor, sin nada. Sí tengo mucho dinero, pero no tengo paz ni amor. Sí es cierto, tengo ya un coche último modelo, tengo la casa que soñé, tengo los muebles que anhelaba, pero mi familia sigue estando destruida. ¿De qué me sirve todo esto? ¿No cambiaría antes todo ello por un poco de paz? ¿No cambiaría antes todo ello por sentirme tranquilo y no estar afanado? Pobres ricos solo tienen dinero. Es todo lo que tienen, no tienen nada más. En eso basan su felicidad, en eso basan sus logros y el mundo los ve como grandes. Pero Salomón, que fue un hombre que tuvo más que cualquier rico que hoy pueda haber en cualquier lugar del mundo, él dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es vano, es hueco, no llena al hombre, porque el hombre es un ser espiritual esencialmente. Dios permite que tengas logros, que te vaya bien, para ver cómo administras tus cosas. Y tiene un fin bueno, porque a veces cuando ya tienes todo lo que quieres, te das cuenta que sigues estando vacío. Entonces dices, bueno, es que entonces aquí no está la gloria, ¿verdad? Por eso dicen Jeremías 9, ¿verdad? No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder ni en las riquezas,
Si alguno ha de alabarse, decía el profeta, alábese en esto, en conocerme que yo soy Jehová y no hay más. Nada más. Es todo en lo que el hombre puede alabarse a sí mismo, en conocer a Dios. Lo único. Fuera de eso, todo lo demás es vanidad. Tú que anhelas sabiduría, tú que anhelas ahí ser como esos artistas, la mayoría de ellos depravados, adictos a las drogas, muchos de ellos, que tienen que cambiar a veces las mujeres su virginidad, ¿verdad?, por un lugar, los hombres también su dignidad, por obtener un puesto en un lugar de renombre. Pues no lo busques eso no te va a hacer feliz. Salomón tuvo todo eso y mucho más, y él ya escribió, ¿y sabes cómo terminó su discurso? Salomón al final, después de examinar todo lo que hacían los hombres, las riquezas, los bienes, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya todo lo demás no sirve, no aprovecha, no sacia, no es suficiente para que el hombre sea feliz, porque únicamente sacia una parte, pero es una parte que es finita, que es mortal, y la parte eterna del hombre no se sacia con todo ello. Dios te está hablando. No busques eso, no lo anheles. Deja de trabajar tantas horas al día, vive con sencillez, busca a Dios, cuida a tu familia, educa a tus hijos, sírveme, guarda mis mandamientos, ten sabiduría. Dios te está amonestando para que tu vida no vaya a la destrucción. ¿Qué significa endurecer la cerviz? Cuando el proverbista dice, aquel que reprendido endurece la cerviz, este término se relaciona al efecto que un yugo ejerce sobre la cerviz de un animal de tiro. Los yugos, usted quizás ha visto, todavía por aquí hay algunas tierras de sembradío, donde todavía en algunos lugares la tierra se barbecha con bueyes. Usted ha visto que les ponen encima un aparato de madera. Bueno, ese aparato de madera que le ponen a un par de bueyes se llama yugo, y lo que está atrás se llama tiro, y lo que está atrás se llama arado. Bueno, esas partes, cuando tocan el lomo del animal, por el constante movimiento del animal en sus cuatro patas, va generando una herida, una llaga en su piel. Esa llaga al comienzo es muy dolorosa. Es semejante como cuando alguien agarra un hacha, un martillo o una escoba y no está acostumbrado a agarrarla, y le hace una ampolla en los dedos, porque la piel se fricciona y genera un calor que quema la piel y genera una ampolla. Bueno, esa ampolla es muy dolorosa al comienzo. Duele mucho y provoca que la gente se cuide, se ponga un curita, se ponga una venda quizás, si es muy dolorosa. Pero si la persona continúa haciendo el trabajo, poco después va a empezar a generar un callo. La piel se empieza a endurecer. Ya no es sensible al dolor, sino que simplemente la persona ya puede ahora poder tomar esa escoba, esa hacha, ese martillo o cualquier instrumento que friccione la piel y ya no le molesta. Cuando la Biblia habla de endurecer la cerviz, habla de aquellas personas que han oído muchas amonestaciones y de estar oyendo, ya formaron un callo en su conciencia, ya no les molesta. Ya pueden ver esto que vimos aquí de Armero Coloma y dicen, pues mira, sí, qué terrible estuvo, pero no se apartan de su pecado. Sí, es cierto, el infierno, ¿verdad? No, es terrible el infierno, la Biblia se queda corta con lo que el infierno es, pero sales de este lugar y te vas a seguir haciendo lo mismo que has estado haciendo toda tu vida, a seguir en tus maldades, a seguir en tus egoísmos, a seguir en tus vanidades. Ya tienes un callo, ya endureciste tu cerviz, ya no te molesta, ya no sientes dolor por la exhortación que Dios te da. Bueno, dice, a esas personas que ya hicieron un callo en su cerviz, que la idea es en su conciencia, que ya no les molesta la palabra, que ya solamente vienen a buscar a ver qué aprenden, ¿verdad? A ver, es que nos gusta cómo predican. Si te gusta cómo se predica, mejor obedece a Dios, porque también te vas a ir al infierno sabiendo que te predicó muy bien, pero no hiciste lo que tenías que haber hecho. Mejor obedece a Dios. Es que me gusta aquello. Guarda la palabra de Dios, guarda el mandamiento de Dios, porque es el único objetivo que tiene la predicación. No hay otro objetivo, no hay gloria para nadie, la gloria es de Dios solamente, a Él le pertenece. Y el objetivo de Dios es que tú te apartes de tus pecados para que lo conozcas a Él. Y cada semana es una amonestación, a veces con cuerdas de amor, a veces con cuerdas de juicio, a veces con cuerdas de amonestación. Dios habla de muchas maneras, pero es inevitable que tú entiendas algo. Dios te está hablando y te está advirtiendo que debes entregarle tu vida a Él, que debes comprender la manera en cómo Él te está buscando y se está acercando a ti para que tú no recibas un daño. La cerviz se endurece. Otro significado de endurecer la cerviz
es también, la cerviz comienza aquí exactamente en la parte de atrás del cuello. Endurecer la cerviz, como dice la versión en inglés, dice endurecer el cuello. ¿Cuál es la idea? De que la persona no está dispuesta a doblar su voluntad, a doblar su rostro, a decir, Señor, tú eres Dios. A inclinar su rostro es un significado. La persona no está dispuesta a doblarse ante Dios. Quiere permanecer con sus ideas, quiere vivir su vida, quiere buscar a Dios a su manera. Dice, no, si tú endureces la cerviz, de repente vas a ser quebrantado y no va a haber medicina. No va a haber medicina. No va a servir después todo lo que hagas. El callo en la conciencia te evita de sentir el dolor por una cuestión normal, ¿sí? ¿Has ido a la playa alguna vez? Si no estás acostumbrado a la arena de la playa, cuando te quitas los calcetines y pisas en la arena, te lastima, porque la arena te fricciona en la piel. Y si está caliente, mucho más. Brincas, ¿verdad? Buscas un lugar donde meter tus pies en frío o ir a la sombra. Sin embargo, ve las personas que viven allí en la costa, que son oriundas de ese lugar, ¿cómo caminan en la arena? Puede estar hirviendo la arena y caminan como si nada, parece que tuvieran zapatos, porque tienen un callo en la planta de los pies. Ya no les molesta, ya no se sienten mal. Exactamente pasa lo mismo con el hombre, cuando Dios habla y habla y habla, y dejas que la alarma, que el foco rojo que se prende en tu corazón, tú lo vas apagando poco a poco, con tus justificaciones, con cuando te bendices a ti mismo, es que yo no soy tan malo, es que yo ya tengo esto, pero tampoco le has entregado tu vida a Dios. Tampoco puedes decir que seas una persona cristiana, como la Biblia lo dice. No te puedes conformar entonces. Vamos a ver Hebreos 3, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. El sentido de la palabra hoy en este verso es que cada día que Dios te habla es el momento de arrepentirte, cambiar tu vida y entregársela a Dios. Hoy porque no hay mañana. No tienes un mañana seguro. El sol va a salir, pero tú no sabes si vas a amanecer vivo o vas a amanecer muerto. Por eso es hoy. Antes, dice la Escritura, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece tu corazón, ¿sí? El pecado endurece tu conciencia y hace que te obstines en una forma de vida para que no te apartes de ella. ¿Te acuerdas de Faraón? Pues no los dejó ir y veía las plagas venir y pues no los dejó ir. Y venía otra plaga y no los dejó ir hasta que se destruyó todo. De tal manera que sus siervos le decían, ¿qué no sabes, Faraón, que ya Egipto está destruido? ¿Qué no te das cuenta que ya no tenemos árboles, ya no tenemos aguas, ya no tenemos cosechas, no tenemos ganado? Todo se destruyó y tú sigues endurecido en tu necedad y estás destruyendo a todo el pueblo de Egipto. Pero Faraón seguía endurecido, porque él estaba obstinado en hacer su propia voluntad. Job capítulo 9, verso 2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Conoces tú alguna persona que se haya endurecido contra Dios y que le haya ido bien? Pregúntale a Faraón, pregúntale a aquellos que han apostatado en la Biblia de la fe, ¿cómo les fue después? Si pudieras verlos, si pudieras escucharlos. ¿Cómo se justificará, es la pregunta, el hombre con Dios? ¿De qué manera puede el ser humano decirle a Dios, Señor, es que yo no obedecí tu palabra tal como tú me decías, porque yo tenía problemas muy graves en mi trabajo, porque yo no podía en mi casa hacer lo que tú me decías, porque yo tenía una situación especial que todos los demás no tenían? ¿Cómo te vas a justificar ante Dios? ¿De qué manera vas a poder decir y engañar a Dios para que Él no traiga un juicio cuando Él te pide hacer una cosa y tú no la has hecho? ¿Cómo? ¿Quién se endureció contra Él? ¿Quién ha dicho yo voy a hacer mi voluntad y después le va bien? De manera que no hay escape cuando Dios decide
traer juicio. Querer escapar de Dios es como llegar a tu casa, prender el apagador de la luz y luego querer esconderte de la luz en lo que la luz prende. No se puede, porque la luz prende instantáneamente, de repente prende. En cuanto haces tú el clic, la luz llega en menos de una décima de segundo al foco, enciende y la luz automáticamente, a la velocidad de la luz precisamente, llena todo tu cuarto de luz. No te puedes esconder de ella, no puedes ocultarte de la luz. Estás en el baño, por ejemplo, te puedes resbalar, te puedes quebrar la nuca. Mucha gente ha muerto así, bañándote. ¿Quién iba a pensar que se iba a morir? ¿Quién ha planeado su muerte en el baño? Nadie. La gente se muere de repente. Las tinas, de repente la gente está en una tina metido, ¿verdad? Les da un paro ahí cardíaco o algo, se sumergen en la tina y se ahogan. Hay gente que dormida a veces se le atora la lengua en la tráquea y dormidos no tienen conciencia para quitársela y se ahogan. Dormidos plácidamente, sin estar enfermos. O en la calle te atropella algún borracho. Apenas hace algunas semanas les comentaba del caso de una mujer que atropellaron muy cerca de aquí. La mujer no tenía pensado morirse ese día, te lo aseguro, pero en 2 horas estaba muerta ya. Simplemente se bajó de un transporte público, la atropellaron, y yo vi ahí a los familiares y veía el efecto de la destrucción cuando Dios la trae. Los familiares desconsolados, una mujer joven de menos de 30 años, ¿sí? Se ve que tenía poco tiempo de casada, no sé si tendría hijos, se murió en un instante. ¿Planeó su muerte la mujer? ¿Habrá hecho su testamento? Yo creo que no, porque no pensaba morirse. Es la verdad, tú no piensas morirte, pero tú no sabes los planes de Dios. Pero sí puedes saber que el plan de Dios es que lo sirvas, que lo sigas y que tu vida esté guardada de todo mal, ahora y para la eternidad. Una bala perdida, mucha gente en México muere por balas perdidas, ¿sabrías eso? Sobre todo gente que vive donde hay techos de lámina de asbesto o de lámina de cartón. Balas perdidas comúnmente llegan y se incrustan en las cabezas, en los pechos de gente que mueren dormidas en la noche. Son casos que no se les da mucha publicidad porque es gente pobre, es gente que vive en lugares que están, donde hay gente que tiene establecimientos irregulares, viven en casas que no son ni casas realmente. Mucha gente muere así, una bala perdida, ni la esperaba, ni la buscaba, no estaba en ningún pleito. Un paro cardíaco, habrás oído el caso de la artista o conductora o no sé qué era, Mariana Levy, que murió de un paro cardíaco únicamente por ver que unos asaltantes estaban cerca de donde estaba su automóvil. No la asaltaron, no la amagaron con una pistola, pero la impresión de ver que la podían haber asaltado, nada más eso bastó para que una mujer de 38 años, sana, con riquezas, con éxito en la vida, muriera de un paro cardíaco instantáneamente ahí. ¿Planearía su muerte esta mujer? No la planeó. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabías que las venas de tu cerebro son extremadamente delgadas, como un cabello de tu cabeza? Y que si una pequeña vena de tu cerebro se tapa con una burbuja de aire que puede circular por tu cuerpo durante años y que tu corazón no mande por circunstancias desconocidas a tu cerebro, ¿puede estar en tu cerebro? A eso se le llaman derrames cerebrales o hemorragias cerebrales. De repente esa burbujita de aire, insignificante, que no te diste cuenta que estaba ahí por ciertos alimentos o por cuestiones genéticas, de repente, por azares del destino, dirían algunos, yo diría porque Dios habla y amonesta al hombre, de repente llega una pequeña vena de tu cerebro, la vena se bloquea, deja de circular la sangre y viene una apoplejía, viene una hemiplegia, o viene un derrame cerebral o una hemorragia cerebral. Con buena salud, quizás hasta haces deporte, no es garantía de nada. El hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente. ¿Qué nos hace pensar esto? Que somos muy frágiles. Somos muy frágiles, extremadamente frágiles. Nuestra vida pende de un hilo que se llama la voluntad de Dios. Tú vives hoy porque Dios quiere que tú vivas. Y si vives mañana es porque Dios quiere que tú vivas mañana. Y cuando Él diga ya no vas a vivir, ese día vas a dejar de vivir aunque te escondas y aunque te ocultes. No vas a poder evadir el momento de la muerte. Entonces no habrá medicina. Segunda de Crónicas 37.
No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. ¿Has visto a tu familia? Quizás si no conocen de Dios. ¿Te has dado cuenta cómo hoy las familias se están despedazando por todos lados? La gente se divorcia, nadie respeta la maternidad, la ven como una carga. El matrimonio parece un contrato nada más para tener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Las familias ya no están prevaleciendo hoy en día. Dios dice, no seas como tus padres. ¿Has visto la destrucción de otros familiares o quizás la tuya propia? ¿Por qué persistir así? Verso 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. No seas como ellos. No cometas el mismo error de permanecer en tu soberbia y decir, es que yo tengo mi religión. Pues ten tu religión, a Dios no le importa tu religión. Sírvelo a Él y búscalo y ya sabrás qué hacer. Yo tengo mis creencias. Si tus creencias se apartan de lo que la Biblia dice, Dios te va a juzgar no por tus creencias, sino por lo que decía su palabra, aunque tú creyeras lo que creyeras. No seas como tus padres, dice. Sométete a Dios y ven a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. No tentarás, dice otra escritura, al Señor tu Dios. No tientes la paciencia de Dios. Que Dios hasta ahora no haya actuado, no quiere decir que Él no vaya a actuar. Que el volcán no hizo erupción en 5 meses, o en un año, no quiso decir que no iba a hacer erupción. Simplemente estaba habiendo amonestaciones para que la gente pudiera evacuar ese lugar. Pero no lo hicieron. Que Dios no te quite la vida no quiere decir que no te la va a quitar un día. Por eso Dios quiere que tú le sirvas, que tú vengas a Él, que dejes tu pecado. Por último, Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, dice, como diciendo Dios no se impacienta. También recuerda que Dios no quiere tu destrucción. Por eso precisamente se te predica estas cosas. Pero dice a su tiempo, en su momento, en el momento que Dios determine, su pie resbalará, dice. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios busca tu vida. Dios te está buscando. Dios te está buscando para que vengas a Él. Dios está buscando tu vida para apartarla del mal, para que se aparte del daño que viene sobre la vida de todos los que viven bajo sus propios caminos. ¿Qué vas a hacer tú con ese llamado de Dios? El hombre que reprendido endurece su cerviz, recuérdalo, de repente será quebrantado. De repente no hubo aviso. Nadie les avisó a los de Armero que venía el lodo. Hubo avisos, pero estaban ya acostumbrados a él. Ya no había nada que hacer. Y no habrá para él medicina. Ya no pudo ayudarles nadie a hacer nada. Es más, aunque hubieran querido ir a las 11:05, es probable que ya no hubieran podido escapar, porque todo el camino por el cual tenían que ir fue el camino por el cual venía el lodo. Se hubieran topado de frente las avalanchas del lodo y no hubieran podido escapar de todas maneras. Dios determinó un momento de juicio, pero la gente no supo discernir el tiempo, los geólogos, lo que sea. Es un caso de la vida física. Yo lo aplico a la vida espiritual. Jesús reprendió a los fariseos porque les dijo, ustedes saben, si ven que el cielo tiene las nubes de cierta forma, dicen, va a llover. Si ven que el cielo está de cierta forma, dicen, va a venir viento. Les dijo, hipócritas, ¿y cómo no saben discernir el tiempo de su visitación? ¿Cómo no entiendes que Dios te está llamando? ¿Cómo no entiendes que Dios te está pidiendo que lo sirvas, que dejes tu pecado? Ay de vosotros, les dijo a los fariseos, porque saben discernir lo que les interesa, pero lo que no les conviene, no lo quieren discernir. Se hacen oídos sordos. Por eso Jesús repetía constantemente, el que tenga oídos para oír, oiga. No hablaba de los oídos físicos que están aquí adentro ni las orejas. Se refería a quien tenga disposición de escuchar mi voz para hacerla, escúchela y hágala. Porque en la cultura hebrea decir oír implica hacer. Si oíste algo, eso implica que lo vas a hacer. Aquí no, aquí en México la gente oye mucho y no hace gran cosa. En la cultura oriental no es así.
Cuando una gente oye, implica que hace lo que Dios pide. Por eso Dios les decía, pero mi pueblo no me escuchó. No es que no escucharan la voz, claro, los reprendían los profetas. Más bien quiere decir, no quiso hacer mi voluntad cuando yo los llamé. Querido amigo, el tiempo del juicio de Dios también está muy cercano sobre esta tierra. Vivimos en una sociedad que se está desmoronando a pedazos literalmente. Una sociedad en la cual no hay seguridad para nuestros hijos, no hay seguridad para tu matrimonio, no hay seguridad para muchas de las cosas que el hombre valora como lo más grande en su vida. Solamente hay refugio en Dios y en su palabra. Y quien no tenga refugio en Dios y en su palabra, va a ver cómo, como dice la Escritura en Mateo 7, vienen ríos, descienden las lluvias, y va a ver cómo su casa se destruye. Dice, y va a ser grande su ruina. Si no te amparas ante Dios, si no cambias tu vida para hacer su voluntad y para servirlo y entregarle tu vida a Él, tú verás al paso del tiempo, o muy pronto, porque esto será de repente, dice la Biblia, como Dios cumple su palabra y el juicio cae, y quizás entonces te volverás a Dios, pero podías haberte vuelto a Dios sin recibir un daño en tu vida. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no lo quiere, por eso Él amonesta, por eso Él te llama y te dice, ten cuidado, vuélvete a mi voz, vuélvete a mí, dice el Señor en un libro de los profetas, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Te invito a que cerremos nuestros ojos un momento. Dios habla de muchas maneras y Él sabe cómo hacer que el hombre escuche su voz. El que hizo la boca no hablará, el que hizo el oído no entenderá, dice la Escritura. Claro que Dios va a entender, Dios va a escuchar, y por amor es que Dios previene al hombre. Es por amor, recuérdalo. ¿Qué es mejor? Ocultarle a una persona que tiene, yo no sé, cáncer, cuando apenas va empezando su enfermedad, para que no se sienta mal, pues mejor no le digas que tiene cáncer, pobrecito, porque va a llorar, se va a deprimir, quién sabe qué haga, mejor no le digas. Ya, pues ya que esté cerca de la muerte, mejor le dices. Ignorando que si le hubieran dicho al comienzo, quizás podría haberse tratado y podría haber alargado su vida muchos años, o quizás hasta haberse curado. Pero por no decirle, por un pensamiento humanista, ¿verdad? Pobrecito, pues no, Dios dice, pobrecito, si tú continúas en un estilo de vida en el cual tu vida eterna vaya a parar a un lugar distinto del que Dios quiere. Dios habla de muchas maneras. Dios amonesta y busca que el hombre se aparte de su mal camino para guiarlo a la justicia. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Quizás te ha hablado por sueños. Quizás te ha hablado a través del quebrantamiento de otros y has temido al ver que un familiar recibe un juicio o un castigo por una mala manera de vivir. Dios te está hablando. Dios te está previniendo para que tú no recibas un daño. La Biblia dice que Dios no se deleita en el sufrimiento de los hombres. Dios no es un Dios masoquista que diga, bueno, como no hacen caso, los voy a juzgar a todos, como si fuera un gusto para Él hacerlo. No. Dios ama al ser humano, pero aborrece su pecado. Y mientras el hombre continúe albergando sus pecados en su vida, se hace acreedor del aborrecimiento de aquel que ha dicho, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todos los mandamientos que la Biblia enseña. Qué evidente es que los juicios de Dios están cayendo por toda la tierra. Solamente un ciego podría no darse cuenta
de que esta palabra que hoy estamos estudiando se está cumpliendo al por mayor, en familias, en personas, en ciudades, en países, en el mundo entero en su totalidad. Este mundo ha sido advertido. Naciones enteras como la nación americana, Estados Unidos, han sido advertidos porque tenían la palabra de Dios. Han desechado el consejo, no han oído la amonestación y han sido quebrantados. Están moralmente destruidos. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Dios está hablando de muchas maneras. Hoy a través de una predicación, a través del testimonio que hemos visto, con las innumerables veces que además Dios habla a cada uno en lo particular, de muchas maneras. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero vuestras iniquidades, dice el texto, vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho apartar de Dios su rostro para no oír y su oído para no escuchar. Es un llamado, querido amigo, a abandonar tus pecados. Dios es un Dios santo, y en santidad y en justicia ha de servírsele y agradársele. El Dios de los cielos sigue hablando y su voz sigue circundando por todo el mundo. De una u otra manera, por personas, por eventos, por sueños, la voz de Dios continúa. Y los que tienen oídos para oír, escuchan y entienden y disciernen la voz de Dios. Al que no tiene oídos, que no quiere escuchar, todo lo oye confuso. Gracias, Señor, porque tú nos amonestas, Dios mío, y nos amonestas porque en tu amor no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque asimismo has provisto de muchos medios, como hoy lo hemos visto, para hablarle a cada ser humano de manera particular, a unos de una manera, a otros de otra, pero nunca te has dejado sin testimonio a ti mismo. Gracias, Dios mío, porque tú buscas el bien de cada uno y apartas del hombre su mal camino. Y como leímos, Señor, apartas del varón la soberbia para detener su alma del sepulcro. Padre, que aquellos que tienen oídos para oír, oigan, entiendan tu voz y la lleven a la práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo por todo esto, Señor. Amén.